Kabbalah, la dimensión interior. Hola oyentes de Radio Sefarad, en esta ocasión el programa Kabbalah, la dimensión interior presenta una entrevista con Rav Chaim Baruch Shelger desde Buenos Aires. Él fue alumno de Rav Zuckerberg, Zichrono Levrajá, y nos va a hablar del significado del 17 de Tamuz según la Kabbalah. Bienvenido, Rav Shelger. Shalom, gracias por haberme invitado. Recordamos, como siempre decimos, como dice señor Isaac, que las palabras que vamos a traer hoy sea Irun Dishmat a Rav Chaim Zuckerberg Ben Shai Farble, que su bendita memoria se eleve, que a través de las palabras que traemos en recordación nos ayude también a elevar nuestra Neshama en pos del servicio a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué podemos decir sobre el significado de esta fiesta? No sé si llamarlo fiesta porque... No, es recordación. Es una recordación. El 17 de Tamuz comienza un periodo de 3 semanas, que son consideradas semanas de introspección. El 17 de Tamuz, dice el Talmud, en el Tratado Ta'anit 4.3, nos dice que hubo 5 eventos que fueron trágicos para el pueblo de Israel, y ellos son, vamos a nombrarlos y vamos a tratar de entenderlo según la Kabbalah, cómo podemos interpretarlos. El primer evento fue cuando Israel, el pueblo de Israel, salió de Mitzrayim, salió de Egipto, y luego de haber llegado al Sinai, después de haber llegado al monte Sinaí y haber escuchado los 10 mandamientos, hacer et Adibrot, Moshe subió durante 40 días al Ar Sinai, al monte Sinaí, y luego de 40 días el pueblo vio que Moshe tardaba y construyó un becerro. Cuando Moshe bajó, el momento que encontró el becerro rompió las tablas. Entonces el primer evento que se recuerda como un momento trágico es justamente el becerro y como consecuencia la rotura de las tablas. El segundo evento que habla el Talmud, que en la época del primer Beit HaMikdash se suspendieron los korbanot, las ofrendas que se hacían en el Beit HaMikdash. El tercer evento, y que de alguna manera está ligado con el que acabamos de explicar recién, se produjo una brecha en la muralla de la ciudad de Jerusalén con el cerco de los babilonios. Esto fue previo a la destrucción de Jerusalén y del Beit HaMikdash, de la ciudad de Jerusalén y del primer templo. Y el último evento que relata también el Talmud es que se quemó un Sefer Torah en el segundo templo por Apostomus, y hay un quinto elemento que pasó, que fue se colocó en el santuario, en el Beit HaMikdash se colocaron ídolos. Estos 5 sucesos en distintas épocas, uno fue en el desierto, en lo que sería el año 2448, y después ya en la época del primer Beit HaMikdash, del primer templo, y del segundo Beit HaMikdash, del segundo templo, sucedieron en la misma fecha estos distintos sucesos. A partir de este día comienza, dijimos, un periodo de introspección, de reflexión, de ir en duelo desde este día hacia el día de Tisha B'Av, que es el extremo de estas 3 semanas, donde, si con la ayuda de Hashem podemos también reflexionar que representa el 9 de Av, pero nombraremos un solo suceso, que fue la destrucción del primero y segundo templo, y mucho más cercano, lamentablemente, en la Argentina, tenemos la destrucción de la institución AMIA. Todo eso ocurrió en la fecha del 9 de Av. Los días intermedios, los que van de justamente el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, son exactamente 3 semanas y son llamados Bein HaMetzarim. Representa la palabra Bein HaMetzarim, significa días de Bein HaMetzarim, es entre las estrecheces. También HaMetzarim se puede leer como angustias, como limitaciones. Ahora, para entrar ya en la temática que es conectarnos con la Kabbalah, el Rav Chaim Zuckerberg
nos explicaba en su libro La esencia, el espíritu y el alma lo siguiente. Hay un capítulo que lo titula la Neshama según el relato de la Torá, es decir, cómo en el texto de la Torá podemos encontrar la Neshama. Comienza ese capítulo diciéndonos, en la traducción nos dice que los eventos del pueblo de Israel nos ayudan a afrontar el presente, es crear el futuro y no solo recordar el pasado. Y acá nos trae un concepto muy fuerte el Rav, en base a las palabras del Baal HaSulam, que es lo siguiente. Cuando nosotros hacemos el Seder de Pesach, hay una frase que decimos que la noche de hoy debemos sentir que salimos de Mitzrayim. De la misma manera, entonces, nos dice el Rav que los eventos, en este caso, la recordación de Tammuz, debe ser una oportunidad para que afrontemos el presente, es que busquemos la analogía en el hecho histórico. Eso es recordar el pasado, pero que no quede reducido al pasado, sino que concienticemos en nuestro presente todo el potencial de esa situación y que esto nos permita crear un futuro, crear una nueva manera de percibir la realidad que nos permita superar las dificultades. Tomemos en base a esto al primer evento que hemos nombrado, que fue el momento que Moshe había subido al monte Sinaí y había estado durante 40 días sin comer ni beber, así dice la Torá, y durante esos 40 días él estuvo recibiendo todo el conocimiento de la Torá, todo lo que luego él iba a bajar y que iba a ser transmitido a esa nueva generación y a las generaciones posteriores hasta el día de hoy. Esa transmisión ocurrió cuando Moshe baja y encuentra el becerro. Vamos a tratar de entenderlo en lo interior. Dice Midrash que en el momento que, previo a los 40 días, cuando se escucharon hacer esta dibrot, el pueblo, cuando escuchó los primeros 2 mandamientos, el pueblo le dijo a Moshe que no podía soportar lo que representaba ese momento, porque le dice el Midrash que ellos sentían que su neshama, su alma, se iba y volvía a ellos y tenían la sensación de muerte. Frente a ellos le pidieron a Moshe que él sea el representante, que sea el contacto con Hashem, con Akadosh Baruj Hu, con Dios. Ahora, en ese momento, ese evento, debemos entender que esto significa, en un momento dado, que el pueblo no pudo relacionarse con Hashem, con Dios, a la altura de los principios que estaba recibiendo. Y eso que fue el comienzo de tomar distancia con Hashem, se representa a los 40 días con la construcción del becerro. Es el haber tomado distancia de Hashem a un nivel donde, al no percibir a Moshe, no podían verlo a Moshe, y ellos dicen que lo que perciben es que Moshe tarda en bajar. Eso determinó que en ese momento el pueblo prefiriera una imagen, la representación por el becerro, en lugar de esperar a Moshe el tiempo necesario. En este punto tenemos que tratar de ver qué significa en el hoy esto. La representación del becerro, debemos entenderlo, no quedarnos con la imagen como vemos en las películas, como vemos en lo que aparecen en los dibujos, quedarnos solamente con esa representación física. Decíamos que la situación que ocurrió entre Moshe y el pueblo, entre Hashem, entre Dios y el pueblo, fue una distancia que tomó el pueblo. Según lo que nos explica el Rav en este capítulo que hablábamos de la Neshama, el alma, según el texto de la Torá, debemos entender que cada una de las situaciones y personajes que aparecen en la Torá representan estadías interiores de la persona, representan cómo la Neshama, cómo el alma y el deseo de la persona se conectan y están en conflicto y están en concordancia de acuerdo a cómo nosotros nos conectamos con la realidad. Y por ello, para entender un poco más qué significa esta situación, podemos pensar de la siguiente manera. Moshe, que es la Neshama, que representa todo el potencial humano, viene a una nueva situación
que es ese ascenso al monte Sinaí. El Baal HaSulam nos dice que la palabra Ar, que significa monte, significa Ir-Urim. Ir-Urim son pensamientos. Moshe, nuestra Neshama, acepta el desafío de Hashem, acepta el desafío de Dios, de subir por arriba de los pensamientos que él tenía hasta ahora y adquiere un nuevo grado que es poder aceptar los principios universales y objetivos, como lo traduce el Rav dentro de su libro, que es aceptar la Torah y sus valores y sus mitzvot. Pero el pueblo, que representa los deseos, que representa la parte instintivo emocional de la persona, viene ese momento y frente a esa situación siente que no puede enfrentar esa situación. Y entonces, ¿qué hace? Toma distancia frente a ello y prefiere construir construcciones que le resultan más afines. ¿Cuáles son esas construcciones? Una primera interpretación, construir becerro como era lo mismo que se adoraba en Egipto. De alguna manera, esta construcción es volver a dónde, volver al estadio de Mitzrayim. Y no es casual que comenzamos el 17 de Tammuz el periodo llamado Bein HaMetzarim. En hebreo, las letras de Bein HaMetzarim son exactamente las mismas letras de la palabra Mitzrayim. ¿Qué representa esto? Volvemos a una situación análoga a Mitzrayim. Volvemos, dice el Rav, Mitzarim es limitaciones, angustia, estrecheces. Llegamos a un nivel donde la situación nos vuelve a oprimir análogamente a Mitzrayim. Hemos construido nuestras propias limitaciones. ¿Qué quiere decir construirlas? Haber tomado conciencia de esa limitación. Y ahora tenemos un desafío. El momento de entrar en este periodo, tenemos la opción de sumergirnos en la oscuridad, sumergirnos en esa opresión, en esa angustia, o al revés, en esa misma situación poder encontrar los kelim, las vasijas, las herramientas que nos pueden servir para superar esta situación. Dicen los Jajamim que en el mismo lugar donde hay oscuridad está la mayor cantidad de luz. Por eso se dice que en este periodo es cuando nace el Mesías, nace la posibilidad de descubrir la redención. Frente a esa situación, así como dijimos que era Mitzarim, eran limitaciones, y por otro lado es Mitzrayim, perdón, de la misma manera, así como en Mitzrayim estuvimos 210 años, tenemos que los días de Ben HaMetzarim son exactamente 21 días. De alguna manera tenemos como que cada día equivale a 10 años en el proceso de recrear esa situación. Bueno, frente a esa situación, entonces, ¿cuál es nuestro desafío en este momento? ¿Cómo podemos entender dónde estuvo la dificultad en aquella época del pueblo de Israel, de Am Israel, y cuál es nuestra dificultad hoy? Dice los Jamim que si no hemos revelado al Mesías, si no hemos llegado a la construcción del Beit HaMikdash, es porque de alguna manera todavía no hemos preparado las condiciones para esa revelación. Bueno, Rav Shelger, estamos muy agradecidos de que nos haya esclarecido sobre este periodo de Bein HaMetzarim, este periodo de 3 semanas que va desde el 17 de Tammuz al 9 de Av, y a los oyentes de Radio Sefarad, pues invitarles la próxima semana a una nueva edición de Kabbalah, la dimensión interior. Muchas gracias.